IDJ. Horror. Desde tiempos antiguos, el ser humano se ha visto acechado por sucesos imposibles de explicar, sucesos que hoy en día siguen presentes en la colectividad. Dedica estos minutos a disfrutar de las mejores historias de horror. Si te gusta el contenido, suscríbete y déjanos tu reacción. La Casa de las Pinturas. Me llamo Ana y soy una joven aventurera. Desde que era pequeña siempre me ha gustado descubrir lugares nuevos y conocer historias interesantes. Hace unos meses llegué a Puerto Viejo, un pueblo colonial que me enamoró desde el primer momento en que lo vi. Mientras caminaba por sus calles empedradas, escuché a los lugareños hablar de una casa antigua y misteriosa que estaba en las afueras del pueblo. Me contaron que todas las personas que se mudaban allí terminaban volviéndose locas con esquizofrenia. La curiosidad me invadió y decidí investigar más sobre la casa. Fue entonces cuando descubrí que era la casa más antigua del pueblo y que había sido construida en el siglo XVII. Al parecer, perteneció a una familia adinerada que vivía allí hasta que una tragedia los obligó a abandonarla. La casa estaba llena de pinturas extrañas que parecían tener vida. Nadie sabía quién las había pintado ni cuál era su significado. Los rumores decían que eran la clave de la locura que afectaba a todos los que se mudaban allí. Me adentré en la casa con precaución, sintiendo que algo me observaba en cada esquina. Pero cuando llegué a la habitación principal, quedé sorprendida por lo que vi. Las pinturas eran de un estilo tan extraño que nunca antes había visto algo parecido. En ellas aparecían figuras humanoides con rasgos grotescos y deformes, rodeados de símbolos y signos misteriosos. Pero lo más extraño de todo es que parecían estar vivas, como si se movieran y cambiaran de forma ante mis ojos. De repente, sentí que algo me tocaba el hombro y me di vuelta para ver qué era. Pero no había nadie allí. Miré de nuevo las pinturas y me pareció ver que una de las figuras me miraba directamente a los ojos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me di cuenta de que algo no estaba bien en esa casa. ¿Eran las pinturas las causantes de la locura de los que habían vivido allí? ¿Sería yo la próxima víctima? Sentí que algo me apretaba el pecho y me costaba respirar. Sabía que tenía que salir de allí lo antes posible, pero me sentía paralizada. Las figuras en las pinturas parecían estar cada vez más vivas, como si quisieran salir de los lienzos y tomar el control de mi mente. De repente, escuché unos pasos en el pasillo y me di cuenta de que alguien más había entrado en la casa. Me escondí detrás de una de las pinturas, tratando de controlar mi respiración y mi miedo. La puerta de la habitación principal se abrió y escuché a alguien caminando lentamente hacia mí. Traté de no hacer ruido, pero mis manos temblaban y sentía que mi corazón latía a 1000 por hora. Entonces, una voz suave me dijo: «No temas, Ana. Yo sé que estás aquí». Me di vuelta y vi a un hombre de edad avanzada, vestido con un traje oscuro y una mirada penetrante. «Sé lo que estás buscando y te ayudaré a descubrir la verdad», me dijo. No sabía si podía confiar en él, pero sentía que no tenía otra opción. Así que le seguí por la casa, mientras él me explicaba la historia detrás de las pinturas. «¿Qué pasa?» El hombre desapareció. Estaba aquí hace un instante. ¿Dónde estoy? ¿Porque tengo una camisa de fuerza? ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Por qué hablan solos y golpean las paredes con sus cabezas? Ficha de progreso. Noviembre 12 de 2027. Por el Dr. Julián Romero. La paciente Ana Salgado aún tiene momentos de lucidez, aunque cada semana con menos frecuencia. Su locura la invade cada día más, tiene delirios de persecución y una esquizofrenia que parece invadirla con cada día que pasa en el hospital psiquiátrico. Su diagnóstico es muy reservado, seguiremos trabajando y estudiando a la paciente y esperamos de algún modo poder ayudarla en algo, se hará todo lo que esté al alcance, aunque es un caso bastante extraño. Ana y el coche fúnebre. Me llamo Ana y soy originaria de los Andes venezolanos. Crecí escuchando las historias de nuestros mayores sobre el misterioso carro fúnebre que aparecía en las noches de neblina.
Aunque siempre me pareció una historia fascinante, nunca creí que tuviera algún fundamento real. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Fue un día de invierno, la neblina cubría las montañas y el frío calaba hasta los huesos. Yo regresaba a casa después de un día de clases en la universidad cuando lo vi. El coche fúnebre estaba allí, en la orilla de la carretera, detenido. Me pareció extraño, pero seguí mi camino, pensando que debía ser algún tipo de ilusión causada por la neblina. Pero luego lo volví a ver. Y otra vez. Cada vez que la neblina cubría las montañas, ahí estaba el carro fúnebre, como si me estuviera esperando. Empecé a sentirme inquieta, como si algo me estuviera acechando. Fue entonces cuando decidí investigar sobre el origen de esta leyenda. Después de hablar con los ancianos del pueblo, descubrí que la historia del coche fúnebre se remonta a la epidemia de la gripe española que azotó a Venezuela a principios del siglo XX. El coche fúnebre pertenecía a una familia adinerada que había contratado a un conductor para transportar a su hijo enfermo a la ciudad en busca de tratamiento. Pero el carro fúnebre nunca regresó. Se dice que se cayó por uno de los grandes acantilados de la región, matando al conductor, al acompañante y al enfermo. Desde entonces, algunos conductores han relatado ver a una carroza alada por caballos en mitad de las noches de neblina en las carreteras andinas. La leyenda dice que el coche fúnebre sigue buscando a los enfermos para llevarlos al otro mundo y que su aparición es una señal de que la muerte está cerca. Al conocer la historia detrás del coche fúnebre, empecé a sentir una extraña conexión con él. Era como si su presencia en mi vida tuviera un significado más profundo. Y así comenzó mi propia historia con el carro fúnebre, una historia que cambiaría mi vida para siempre. A medida que pasaban los días, la presencia del coche fúnebre se volvía cada vez más frecuente. Incluso en días sin neblina, yo podía sentir su presencia en las montañas. No podía quitármelo de la cabeza, como si algo me llamara hacia él. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Decidí ir en busca del coche fúnebre. Sabía que era peligroso, pero sentía que no podía seguir ignorando esta extraña conexión que tenía con él. Así que un día, armada con una linterna y una chaqueta gruesa, salí en busca del coche fúnebre. Caminé durante horas por las montañas, buscando pistas que me llevaran hacia él. Pero nada parecía indicar que estuviera cerca. Empezaba a pensar que tal vez estaba loca cuando lo vi. Ahí estaba, en la distancia, la carroza alada por caballos, como si me estuviera esperando. Me acerqué con cuidado, temiendo lo peor. Pero en lugar de encontrarme con la muerte, encontré algo inesperado. Dentro del coche fúnebre había una joven mujer, no mucho mayor que yo. Estaba pálida y temblaba de frío. Me contó que estaba enferma, que había sido diagnosticada con una enfermedad terminal y que estaba a punto de morir. Me di cuenta entonces de que el coche fúnebre no era un presagio de muerte, sino un medio para llevar a los enfermos al otro lado. La enfermedad de la joven mujer no tenía cura y su encuentro con el coche fúnebre en realidad era el fin de su sufrimiento. Cadenas. Antonio era un joven de 20 años que vivía en un pequeño pueblo de los Andes venezolanos. Siempre había escuchado las historias del jinete negro, pero nunca creyó que fueran más que eso, simples cuentos para asustar a los niños. La leyenda cuenta que cuando cae la medianoche y los niños aún no se han dormido pueden escuchar como justamente por debajo de la ventana de la habitación camina un caballo que arrastra unas cadenas pesadas y largas. Según la leyenda, el jinete negro era un hombre que se encargaba de arrastrar a los presos que iban dirigidos a construir las carreteras durante el siglo XIX. Relatan los abuelos que este hombre torturaba a los presos en su camino, por lo que fue condenado a vagar cargando las cadenas de las víctimas. Una noche, cuando regresaba a casa después de pasar tiempo con sus amigos en la plaza, Antonio escuchó un sonido extraño detrás de él. Se dio la vuelta y vio algo que lo dejó sin aliento. Un jinete montado en un caballo negro se acercaba a él lentamente, arrastrando unas cadenas pesadas y largas detrás de él.
El corazón de Antonio comenzó a latir con fuerza mientras el jinete se acercaba cada vez más. Podía ver su figura oscura y amenazante, pero no podía distinguir su rostro. De repente, el jinete detuvo su caballo justo frente a él. Antonio intentó correr, pero sus piernas parecían estar pegadas al suelo. El jinete bajó de su caballo y se acercó a él. Podía sentir su aliento frío en su rostro mientras el jinete extendía su mano hacia él. Antonio cerró los ojos, esperando lo peor. Por un momento, Antonio pensó que su fin había llegado. Pero cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que el jinete había desaparecido. Miró a su alrededor, confundido y asustado, tratando de comprender lo que acababa de suceder. De repente, escuchó un susurro en su oído que lo hizo estremecer. Era una voz grave y ronca, como si saliera del fondo de una tumba. No temas, Antonio. No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero que sepas que la venganza siempre llega, tarde o temprano. Antonio se quedó paralizado por unos segundos, sin saber qué decir o hacer. ¿Era una broma? ¿Un sueño? ¿O había sido realmente una aparición sobrenatural? Después de unos minutos, Antonio recuperó el control de sus piernas y decidió regresar a su casa lo más rápido posible. Durante los siguientes días, no pudo sacarse de la cabeza lo que había sucedido esa noche. Intentó explicarlo de todas las formas posibles, pero ninguna tenía sentido. Finalmente, un día decidió contarle a su abuelo lo que había sucedido. Su abuelo escuchó atentamente su historia y luego le explicó la leyenda del jinete negro. Le contó que era el espíritu de un hombre que había sido condenado a vagar por la eternidad, arrastrando las cadenas de sus víctimas como castigo por sus crímenes. Desde entonces, Antonio nunca volvió a caminar por las calles del pueblo después del anochecer, siempre mirando por encima de su hombro en busca del jinete negro. Y aunque nunca volvió a encontrarse con él, siempre sintió que estaba acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para hacer su aparición una vez más. Caminando con los muertos, la experiencia del animero. Desde que tengo memoria, el animero ha sido una figura muy importante en mi pueblo. Desde niño, escuché los relatos de los mayores sobre su labor en el cementerio cada 1 de noviembre. Siempre me pareció fascinante, pero nunca imaginé que un día yo mismo tendría que llevar a cabo esta tarea. Hace algunos años, mi abuelo, quien había sido el animero durante muchos años, enfermó gravemente y no pudo cumplir con su deber. Fue entonces cuando los demás miembros de la comunidad decidieron que yo, como su nieto y heredero de la tradición, sería el encargado de tomar su lugar. Desde entonces, he estado preparándome para este momento. He aprendido a tocar la campana con destreza y a caminar sin mirar hacia atrás, algo que requiere mucha concentración y disciplina. A medida que se acerca la fecha del 1 de noviembre, siento cada vez más la presión de esta tarea. Sé que es una gran responsabilidad, pero también siento que es un honor poder llevar a cabo esta tradición que ha sido parte de nuestra cultura durante generaciones. Espero poder hacerlo con la misma dedicación y compromiso que mi abuelo y que las almas de nuestros difuntos puedan encontrar el descanso que merecen. Mientras caminaba con la campana en la mano, comencé a sentir las almas detrás de mí como una brisa fría que me hacía estremecer. Cada vez que sonaba la campana, las almas parecían acercarse más a mí, pero yo sabía que no debía mirar hacia atrás, de lo contrario, perdería mi vida. A medida que avanzaba, comenzó a hacerse más difícil seguir adelante. El sonido de las almas susurrando en mi oído y el peso de la campana en mi mano me estaban agotando física y emocionalmente. Finalmente, llegamos a la iglesia del pueblo, donde las almas comenzaron a desvanecerse y a desaparecer. Sentí un gran alivio al darme cuenta de que mi tarea estaba completa y de que había logrado cumplir con mi deber. Regresé a casa, agotado y temblando por la experiencia, pero sabiendo que había hecho lo correcto. A partir de ese día, nunca más volví a salir como animero. Había aprendido que este trabajo con los espíritus era peligroso y no valía la pena el riesgo de perder la vida.
Desde entonces, he llevado conmigo el recuerdo de aquella noche, la noche en que fui el animero y llevé a las almas a su lugar de descanso final. Una experiencia que nunca olvidaré y que siempre me recordará el peligro que puede representar. El Candejo. Mi nombre es Mario, vivo en un pequeño pueblo en Centroamérica. Siempre he escuchado historias de la leyenda del Cadejo. Relata la leyenda que es un perro negro demoníaco que se presenta por las noches frente a las puertas de las casas arrastrando unas cadenas para llevarse a los borrachos. Según se dice, este perro es un augurio de muerte para aquellos que son amantes de la bebida, ya que cuando aparece la persona fallece al poco tiempo. Otro mito similar de El Cadejo relata que este perro de aspecto infernal se encarga de proteger a los borrachos durante su camino a casa, espantando a las personas que tengan intenciones de hacerles daño. Todo sucedió una noche, cuando salí de la cantina después de una noche de copas con mis amigos. Caminaba por la calle cuando vi un perro negro enorme, parecía un labrador, pero sus ojos brillaban en la oscuridad como si fueran llamas. El perro llevaba una cadena que arrastraba por el suelo, produciendo un sonido metálico que retumbaba en mis oídos. Me quedé petrificado al verlo, sabía que era el Cadejo, el perro demoníaco de las leyendas. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo y me apresuré a caminar, tratando de alejarme lo más rápido posible de aquel ser infernal. Pero el perro me siguió, siempre manteniéndose a unos metros de distancia. Mientras caminaba, sentía su mirada fija en mí, como si quisiera devorarme en cualquier momento. Mi corazón latía con fuerza, sabía que algo malo iba a suceder. De repente, el perro desapareció, lo que me dio un poco de alivio, pero mi temor seguía latente. La noche se volvió más densa y siniestra. Cada vez que volteaba para ver si el perro demoníaco seguía ahí, solo encontraba la oscuridad. De repente, escuché un aullido desgarrador en la distancia y sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y vi a El Cadejo otra vez, pero esta vez era diferente. El perro estaba cubierto de sangre y se veía más grande y feroz. Se abalanzó sobre mí y pude sentir su aliento caliente en mi cara mientras gruñía con una fuerza sobrenatural. Traté de correr, pero era inútil. El Cadejo me había atrapado y no había escapatoria. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero de repente sentí que me soltaba y desaparecía en la oscuridad. No sé cómo llegué a mi casa, pero la experiencia me dejó traumatizado. No pude dormir en toda la noche y cuando amaneció, fui a buscar ayuda. Un curandero local me dijo que probablemente había sido víctima de un maleficio y me aconsejó que tuviera cuidado con lo que bebía en el futuro. Desde entonces, evito beber en exceso y siempre me mantengo alerta en las noches oscuras, porque nunca se sabe cuándo el Cadejo podría volver. El fantasma protector. Manuel se mudó a una casa antigua en las afueras de la ciudad. A pesar de su aspecto algo deteriorado, le encantó la casa desde el momento en que la vio. Todo parecía perfecto hasta que, en la segunda noche que pasó en su nueva casa, se despertó sobresaltado por un extraño ruido. Al principio pensó que podría ser algún animal o incluso el viento, pero algo le decía que no era así. Decidió levantarse y explorar la casa para ver si encontraba la fuente del ruido, pero en su camino se topó con algo que lo dejó completamente paralizado. En la oscuridad, vio una figura blanca, vaporosa, flotando a pocos metros de él. Era un fantasma. Manuel se asustó muchísimo y corrió de regreso a su habitación, donde se metió debajo de las sábanas y trató de calmarse. Sin embargo, no pudo evitar escuchar los sonidos extraños que seguían resonando en toda la casa. En la siguiente noche, volvió a suceder lo mismo, y así sucesivamente durante varios días. Manuel vivía con miedo constante hasta que un día decidió buscar ayuda. Después de hablar con algunos amigos, se enteró de que en la ciudad había un hombre que se dedicaba a resolver problemas paranormales. Manuel decidió contactarlo y, tras contarle lo que estaba sucediendo en su casa, el hombre le aseguró que iría a ayudarlo lo antes posible.
Cuando el hombre llegó a la casa de Manuel, lo primero que hizo fue realizar una sesión de espiritismo para tratar de contactar al fantasma que se le presentaba por las noches. Después de varios intentos, finalmente el hombre logró comunicarse con el espíritu y descubrió que era el fantasma de una mujer que había vivido en la casa muchos años atrás. Esta mujer había muerto en la casa y su espíritu se había quedado allí para protegerla de otras entidades malignas que habitaban la casa. Manuel se sorprendió al escuchar esto, pero también se sintió aliviado de saber que el fantasma que lo había estado asustando todas las noches no era en realidad malvado. Junto con el hombre que había venido a ayudarlo, decidieron unirse al fantasma de la mujer para expulsar a las entidades malignas de la casa. Durante varios días, trabajaron juntos para limpiar y purificar la casa, utilizando inciensos y sal para alejar las energías negativas. El espíritu de la mujer los guiaba y los ayudaba en todo momento, lo que les daba la fuerza y la confianza para enfrentar cualquier obstáculo que se les presentara. Finalmente, después de varias semanas de trabajo intenso, lograron desterrar a todas las entidades malignas de la casa. Manuel y su familia pudieron vivir en paz y tranquilidad, y agradecieron eternamente al espíritu de la mujer por haberlos protegido y ayudado en todo momento. Desde entonces, Manuel no volvió a tener miedo de la noche ni de la oscuridad, porque sabía que siempre tendría a su lado a un ángel guardián que lo protegería de todo mal.